La historia del cristianismo por Justo González. Esta es una producción de Estudia la Palabra. Para más recursos, por favor visita nuestro website estudialapalabra.org. Capítulo 17. La controversia arriana y el concilio de Nicea. Y creemos en un Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, engendrado como el unigénito del Padre, es decir, de la substancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no hecho, consubstancial al Padre. Credo de Nicea. Desde sus mismos inicios, la Iglesia había estado envuelta en controversias teológicas. En tiempos del apóstol Pablo fue la cuestión de la relación entre los judíos y los gentiles. Después apareció la amenaza del gnosticismo y de otras doctrinas semejantes. En el siglo III, cuando Cipriano era obispo de Cartago, se debatió la cuestión de la restauración de los caídos. Todas estas fueron controversias importantes y a veces amargas, pero en aquellos casos había dos factores que limitaban el fragor de las contiendas. El primero era que el único modo de ganar el debate frente a los contrincantes era la fuerza del argumento o de la fe. Cuando dos bandos diferían en cuanto a cuál de ellos interpretaba el Evangelio correctamente, no era posible acudir a las autoridades imperiales para zanjar las diferencias. El segundo factor que limitaba el alcance de las controversias es que quienes estaban envueltos en ellas siempre tenían otras preocupaciones además de la cuestión que se discutía. Pablo, al mismo tiempo que escribía contra los judaizantes, se dedicaba a la labor misionera y siempre estaba expuesto a ser encarcelado, azotado o quizás muerto. Tanto Cipriano como sus contrincantes sabían que la persecución que acababa de pasar no era la última, y que por encima de ambos bandos todavía estaba el imperio, que en cualquier momento podía desatar una nueva tormenta. Y lo mismo puede decirse de los cristianos que en el siglo II discutían acerca del gnosticismo. Pero con el advenimiento de la paz de la Iglesia, las circunstancias cambiaron. Ya el peligro de la persecución parecía cada vez más remoto, y por tanto, cuando surgía una controversia teológica, quienes estaban envueltos en ella se sentían con más libertad para proseguir en el debate. Mucho más importante, sin embargo, fue el hecho de que ahora el Estado estaba interesado en que se resolvieran todos los conflictos que pudieran aparecer entre los fieles. Constantino pensaba que la Iglesia debía ser el cemento del imperio, y por lo tanto cualquier división en ella le parecía amenazar la unidad del imperio mismo. Por tanto, ya desde tiempos de Constantino, según veremos en el presente capítulo, el Estado comenzó a utilizar su poder para aplastar las diferencias de opinión que surgían dentro de la Iglesia. Es muy posible que tales opiniones decidentes de veras hayan sido contrarias a la verdadera doctrina cristiana y que por tanto hayan hecho bien en desaparecer. Pero el peligro estaba en que, en lugar de permitir que se descubriera la verdad mediante el debate teológico y la autoridad de las Escrituras, muchos gobernantes trataron de simplificar este proceso sencillamente decidiendo de tal o cual partido que estaban errados y ordenándoles callar. El resultado fue que en muchos casos los contendientes, en lugar de tratar de convencer a sus opositores o el resto de la Iglesia, más bien trataron de convencer al emperador. Pronto el debate teológico descendió al nivel de la intriga política, particularmente en el siglo V, según veremos en la próxima sección de esta historia. Todo esto comienza a verse en el caso de la controversia arriana, que comenzó como un debate local, creció hasta convertirse en una seria disensión en la que Constantino creyó que debía intervenir, y poco después dio en una serie de intrigas políticas. Pero si nos percatamos del espíritu de los tiempos, lo que ha de sorprendernos no es tanto esto como el hecho de que a través de todo ello la Iglesia supo hacer decisiones sabias, rechazando aquellas doctrinas que de un modo u otro ponían en peligro el mensaje del cristianismo. Los orígenes de la controversia arriana. Las raíces de la controversia arriana se remontan a tiempos muy anteriores a Constantino, pues se encuentran en el modo en que, a través de la obra de Justino, Clemente de Alejandría, Orígenes y otros, la Iglesia entendía la naturaleza de Dios. Según dijimos en nuestra primera sección, cuando los cristianos de los primeros siglos se lanzaron por el mundo a proclamar el Evangelio, se les acusaba de ateos e ignorantes. En efecto, ellos no tenían dioses que se pudieran ver o palpar como los tenían los paganos. En respuesta a tales acusaciones, algunos cristianos apelaron a aquellas personas a quienes la antigüedad consideraba sabios por excelencia,
es decir, a los filósofos. Los mejores de entre los filósofos paganos habían dicho que por encima de todo el universo se encuentra un ser supremo, y algunos habían llegado hasta decir que los dioses paganos eran hechura humana. Apelando a tales sabios, los cristianos empezaron a decir que ellos también, al igual que los filósofos de antaño, creían en un solo ser supremo, y que ese ser era Dios. Este argumento era fuertemente convincente y no cabe duda de que contribuyera a la aceptación del cristianismo por parte de muchos intelectuales. Pero ese argumento encerraba un peligro. Era muy posible que los cristianos, en su afán por mostrar la compatibilidad entre su fe y la filosofía, llegaran a convencerse a sí mismos de que el mejor modo de concebir a Dios era, no como lo habían hecho los profetas y otros autores de las Escrituras, sino más bien como Platón, Plotino y otros filósofos. Puesto que estos filósofos concebían la perfección como algo inmutable, impasible y estático, muchos cristianos llegaron a la conclusión de que tal era el Dios del cual hablaba la Biblia. Naturalmente, para esto era necesario resolver el conflicto entre la idea de que Dios y la que aparece en las Escrituras, donde Dios es activo, donde Dios se duele con los que sufren y donde Dios interviene en las historias, muy diferente a la percepción de los filósofos. Este conflicto entre las Escrituras y la filosofía en lo que se refiere a la doctrina de Dios se resolvió de dos modos. Uno de ellos fue la interpretación alegórica de las Escrituras. Según esa interpretación, dondequiera que las Escrituras se referían a algo indigno de Dios, es decir, a algo que se oponía al modo en que los filósofos concebían al Ser Supremo, esto no debía interpretarse literalmente, sino alegóricamente. Así, por ejemplo, si las Escrituras se referían a Dios hablando, esto no ha de entenderse literalmente, puesto que Dios es un ser inmutable que no habla. Intelectualmente, esto satisfizo a muchos, pero emocionalmente esto dejaba mucho que desear, pues la vida de la Iglesia se basaba en la idea de que era posible tener una relación íntima con Dios de una forma personal, y el ser supremo inmutable, impasible, estático y lejano de los filósofos no era en modo alguno personal. Esto dio origen al segundo modo de resolver el conflicto entre la idea de Dios de los filósofos y el testimonio de Dios que se encontraba en la Biblia. Este segundo método era la doctrina del logos o la doctrina del verbo, según la desarrollaron Justino, Clemente, Orígenes y otros. Según esta doctrina, aunque es cierto que Dios mismo, el Padre, es inmutable, impasible, etc., Dios tiene un verbo, una palabra, un logos o una razón que sí es personal y que se relaciona directamente con el mundo y con los seres humanos. Pues esta razón, Justino dice que cuando Dios le habló a Moisés, quien habló no fue el Padre, sino el Verbo. Debido a la influencia de Orígenes y de sus discípulos, este modo de ver las cosas se había difundido por toda la Iglesia oriental, es decir, la Iglesia que hablaba griego en lugar de latín. Este fue el contexto dentro del cual se desarrolló la controversia arriana, y a la larga el resultado de esa controversia fue mostrar el error de ver las cosas de esta manera. El lector encontrará una representación gráfica del punto a partir de la mayoría de los teólogos orientales en el esquema número 1 de este libro. La controversia surgió en la ciudad de Alejandría, cuando Licinio gobernaba todavía en el este y Constantino en el oeste. Todo comenzó en una serie de desacuerdos teológicos entre Alejandro, obispo de Alejandría, y Arrio, uno de los presbíteros más prestigiosos y populares de la ciudad. Aunque los puntos que se debatían eran diversos y sutiles, toda la controversia puede resumirse a la cuestión de si el Verbo era coeterno con el Padre o no. La frase principal que se debatía era, como decía Arrio, hubo cuando el Verbo no existía. Alejandro sostenía que el Verbo había existido siempre junto al Padre. Arrio arguía lo contrario. Aunque esto pueda parecernos pueril, lo que estaba en juego era la divinidad del Verbo. Arrio decía que el Verbo no era Dios, sino que era la primera de todas las criaturas que Dios el Padre había creado. Nótese que lo que Arrio decía no era que el Verbo no hubiera preexistido antes del nacimiento de Jesús. En esa preexistencia todos estaban de acuerdo. Lo que Arrio decía era que el Verbo, aún antes de toda la creación, había sido creado por Dios. Alejandro decía que el Verbo, por ser divino, no era una criatura, sino que había existido siempre con Dios.
Dicho de otro modo, si se tratara de trazar una línea divisora entre Dios y las criaturas, Arrio trazaría la línea entre Dios y el Verbo, colocando así al Verbo como la primera de las criaturas, mientras que Alejandro trazaría la línea de tal modo que el Verbo quedara junto con Dios en distinción total de las criaturas. Cada uno de los dos partidos tenía, además de ciertos textos bíblicos favoritos, razones lógicas por las que parecía que la posición de su contrincante era insostenible. Arrio, por una parte, decía que lo que Alejandro proponía era, al fin de cuentas, abandonar el monoteísmo cristiano, pues según el esquema de Alejandro, habían dos dioses que eran por lo tanto separados. Alejandro respondía que la posición de Arrio negaba la divinidad del Verbo y por lo tanto la divinidad del Señor Jesucristo. Además, puesto que la Iglesia desde los inicios había adorado a Jesucristo, si aceptáramos la propuesta arriana tendríamos o bien que dejar de adorar a Jesucristo o bien que adorar a una criatura. Ambas alternativas eran inaceptables y por lo tanto Arrio debía estar equivocado. El conflicto salió a la luz pública cuando Alejandro, apelando a su responsabilidad y autoridad episcopal, condenó las doctrinas de Arrio y lo depuso de sus cargos en la Iglesia de Alejandría. Arrio no aceptó este veredicto, sino que apeló a la vez a las masas y a varios obispos prominentes que habían sido sus condiscípulos en Antioquía. Pronto hubo protestas populares en Alejandría, donde las gentes marchaban por las calles cantando los refranes teológicos de Arrio. Además, los obispos a quienes Arrio había escrito respondieron declarando que Arrio tenía razón y que Alejandro, quien estaba enseñando doctrinas, era el que las enseñaba de una manera falsa. Luego, el debate local en Alejandría amenazaba volverse un cisma general que podría llegar a dividir toda la Iglesia oriental. En esto estaban las cosas cuando Constantino, que acababa de derrotar a Licinio, decidió tomar cartas en el asunto. Su primera gestión consistió en enviar al obispo Ocio de Córdoba, su consejero en materias eclesiásticas, para que tratara de reconciliar a las partes en conflicto. Pero cuando Ocio le informó que las raíces de la disputa eran profundas y que la disensión no podía resolverse mediante gestiones individuales, Constantino decidió dar un paso que había estado considerando por algún tiempo: convocar a una gran asamblea o concilio de todos los obispos cristianos para poner en orden la vida de la Iglesia y para decidir acerca de la controversia arriana. El Concilio de Nicea. El Concilio de Nicea se reunió por fin en la ciudad de Nicea, en el Asia Mayor y cerca de Constantinopla en el año 325. En esta asamblea, la que a la posteridad se conoce como el primer concilio económico, es decir, un concilio universal. El número exacto de los obispos que asistieron al concilio no nos es conocido, pero al parecer fueron unos 300. Para comprender la importancia de lo que estaba aconteciendo, recordemos que varios de los presentes habían sufrido cárcel, tortura o exilio pocos antes, y que algunos llevaban en sus cuerpos las marcas físicas de su fidelidad al cristianismo. Y ahora, pocos años después de aquellos días de pruebas, todos estos obispos eran invitados a reunirse en la ciudad de Nicea y el emperador cubría todos sus gastos. Muchos de los presentes se conocían de oídas o por correspondencia, pero ahora, por primera vez en la historia de la Iglesia, podían tener una visión física de la universalidad de su fe. En su vida de Constantino Eusebio de Cesarea nos describe la escena de la siguiente manera. Allí se reunieron los más distinguidos ministros de Dios de Europa, de Libia, es decir, África y de Asia. Una sola casa de oración, como si hubiera sido ampliada por obra de Dios, cobijaba a asirios, cilicios, fenicios y árabes, delegados de Palestina y de Egipto, tébanos y libios, junto a los que venían de la región de Mesopotamia. Había también un obispo persa y tampoco faltaba un escita en la asamblea. El Ponto, Galacia, Panfilia, Capadocia, Asia y Frigia enviaron a sus obispos más distinguidos, juntos a los que vivían en las zonas más recónditas de Tracia, Macedonia, Acaya y Epiro. Hasta de la misma España, uno de gran fama, Ocio de Córdoba, se sentó como miembro de la gran asamblea. El obispo de la ciudad imperial de Roma no pudo asistir debido a su avanzada edad, pero sus presbíteros lo representaron. Constantino es el primer príncipe de todas las edades en haber juntado semejante guirnalda mediante el vínculo de la paz y habérsela presentado a su Salvador como ofrenda de gratitud por las victorias que había logrado sobre todos sus enemigos. En este ambiente de euforia, los obispos se dedicaron a discutir las muchas cuestiones legislativas que era necesario resolver una vez terminada la persecución.
La asamblea aprobó una serie de reglas para la readmisión de los caídos, acerca del modo en el que los presbíteros y obispos debían ser elegidos y ordenados, y sobre el orden de precedencia entre las diversas sedes. Pero la cuestión más escabrosa del Concilio de Nicea tenía que discutir la controversia de Arrio. En lo que se refiere a este asunto, había el concilio varias tendencias. En primer lugar, había un pequeño grupo de arrianos convencidos, capitaneados por Eusebio de Nicodemia, un personaje importantísimo en toda la controversia que no ha de confundirse con Eusebio de Cesarea. Puesto que Arrio no era obispo, no tenía derecho a participar en las deliberaciones del concilio. En todo caso, Eusebio y los suyos estaban convencidos de que su posición era correcta y que tan pronto como la asamblea escuchase su punto de vista, expuesto con toda claridad, reivindicaría a Arrio y reprendería a Alejandro por haberle condenado y haberle destituido. En segundo lugar, había un pequeño grupo que estaba convencido de que las doctrinas de Arrio ponían en peligro el centro mismo de la fe cristiana y que por lo tanto era necesario condenarlas. El jefe de este grupo era claramente Alejandro de Alejandría. Junto a él estaba un joven diácono que después sería famoso como uno de los gigantes cristianos del siglo IV, Atanasio. Los obispos que procedían del oeste, es decir, de la región del imperio donde se hablaba el latín, no se interesaban en la especulación teológica. Para ellos la doctrina de la Trinidad se resumía a la vieja fórmula enunciada por Tertuliano más de un siglo antes: una sola sustancia y tres personas. Otro pequeño grupo, probablemente no más de 3 o 4 personas, sostenía posiciones cercanas al patripasionismo, es decir, la doctrina según la cual el Padre y el Hijo son uno mismo y por tanto el Padre sufrió en la cruz. Aunque estas personas estuvieron de acuerdo con las decisiones de Nicea, después fueron condenadas. Empero, a fin de no complicar demasiado nuestra narración, no nos ocuparemos más de estas cuestiones. Por último, la mayoría de los obispos presentes no pertenecía a ninguno de estos grupos. Para ellos era una verdadera lástima, de hecho, que ahora que por fin la Iglesia gozaba de paz frente al imperio, que Arrio y Alejandro se hubieran envuelto en esa discusión que amenazaba dividir a la Iglesia. La esperanza de estos obispos al comenzar la asamblea parece haber sido lograr una posición conciliatoria, resolver las diferencias entre Alejandro y Arrio y olvidar la cuestión. Ejemplo típico de esta actitud es la de Eusebio de Cesarea, el historiador, a quien dedicamos nuestro segundo capítulo. En este estaban las cosas cuando Eusebio de Nicodemia, el jefe del partido arriano, pidió la palabra para exponer su doctrina. Al parecer, Eusebio estaba tan convencido de la verdad de lo que decía que se sentía seguro de que tan pronto como los obispos escucharan su exposición clara de las doctrinas, las aceptarían como correctas y en esto terminaría toda esta discusión. Pero cuando los obispos oyeron la exposición de las doctrinas arrianas, su reacción fue muy distinta a lo que Eusebio esperaba. La doctrina, según la cual el Hijo o el Verbo no era sino una criatura, por muy exaltada que fuese, una criatura, les pareció atentar contra el corazón mismo de la fe cristiana. A los gritos de blasfemia, mentira, herejía, Eusebio tuvo que callar y se nos cuenta que algunos de los presentes le arrancaron su discurso, lo hicieron pedazos e incluso lo pisotearon. El resultado de todo esto fue la actitud de la asamblea cambió completamente. Mientras antes la mayoría, que quería tratar el caso con una mayor suavidad posible, tratar de reconciliar a las partes y quizás evitar la condena a persona alguna, ahora la mayoría estaba convencida de que era necesario condenar las doctrinas expuestas por Eusebio de Nicodemia, todas estas doctrinas arianas. Al principio se intentó lograr ese propósito mediante el uso exclusivo de citas bíblicas, pero pronto resultó claro que los arrianos podían interpretar cualquier cita de un modo que les resultaba favorable a ellos, al menos aceptable en su propio entendimiento. Por esta razón, la asamblea decidió componer un credo que expresara la fe de la Iglesia a lo referente a las cuestiones que se debatían. Tras un proceso que no podemos narrar aquí, pero que incluyó entre otras cosas la intervención de Constantino, sugiriendo que se incluyera la palabra consubstancial, palabra esta que discutiremos más adelante en este capítulo, se llegó a la siguiente fórmula que se conoce como el Credo de Nicea. Creemos en un Dios Padre Todopoderoso,
hacedor de todas las cosas visibles e invisibles, y en un Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, engendrado como el unigénito del Padre, es decir, de la substancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no hecho, consubstancial al Padre, mediante el cual todas las cosas fueron hechas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, quien para nosotros los humanos y para nuestra salvación descendió y se hizo carne, se hizo humano y sufrió, y resucitó al tercer día, y vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos, y en el Espíritu Santo, a quienes digan, pues, que hubo cuando el Hijo de Dios no existía, y que antes de ser engendrado no existía, y que fue hecho de las cosas que no son, o que fue formado de la substancia o esencia, o de otra substancia o esencia, o que es una criatura, o que es mutable o variable, a estos sean anatemas de la Iglesia católica. Esta fórmula, a la que después se le añadieron varias cláusulas y se le rescataron los anatemas del último párrafo, es la base de lo que hoy se llama el credo niceno, que es el credo cristiano más universalmente aceptado. El llamado credo de los apóstoles, por haberse originado en Roma y nunca haber sido conocido en el Oriente, es utilizado solo por las iglesias de origen occidental, es decir, la romana y las iglesias protestantes. Pero el credo niceno, al mismo tiempo que es usado por la mayoría de las iglesias occidentales, es también uno de los credos más comunes entre las iglesias ortodoxas orientales, como las iglesias griegas y rusas. Detengámonos por unos instantes a analizar el sentido del credo según fue aprobado por los obispos reunidos en Nicea. Al hacer este análisis resulta claro que el propósito de esta fórmula es excluir toda doctrina que pretenda que el verbo es en algún sentido una criatura. Esto puede verse en el primer lugar en frases tales como Dios de Dios o luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Pero puede verse también en otros lugares, como cuando el credo dice engendrado, no hecho. Nótese que al principio del mismo credo había dicho que el Padre era hacedor de todas las cosas visibles e invisibles. Por tanto, al decir que el Hijo no es hecho, se le está excluyendo de estas cosas visibles e invisibles que el Padre hizo. Además, en el título o en el último párrafo se condena a quienes digan que el Hijo fue hecho de las cosas que no son, es decir, que fue hecho de la nada como la creación. Y en el texto del credo, para no dejar lugar a dudas, se nos dice que el Hijo es engendrado de la substancia del Padre y que es consubstancial al Padre. Esta última frase, consubstancial al Padre, fue la que más resistencia provocó contra el credo de Nicea, pues parecía dar a entender que el Padre y el Hijo son una misma cosa, aunque su sentido aquí no es ese, sino solo asegurar que el Hijo no es hecho de la nada como las otras criaturas. En otro caso, los obispos se consideraron satisfechos con este credo y procedieron a afirmarlo, dando así a entender que era una expresión genuina de su fe. Solo unos pocos, entre ellos Eusebio de Nicomedia, se negaron a afirmarlo con otros arrianos. Estos fueron condenados por la asamblea y depuestos, pero a esta sentencia Constantino añadió la suya, ordenando que los obispos depuestos abandonaran sus ciudades. Esta sentencia de exilio añadida a la herejía tuvo funestas consecuencias, como ya hemos dicho, pues estableció el precedente según el cual el Estado intervendría para asegurar la ortodoxia de la Iglesia y de sus miembros. La controversia después del concilio. El concilio de Nicea no puso fin a la discusión. Eusebio de Nicomedia era un político hábil y además parece haber sido pariente lejano de Constantino. Su estrategia fue ganarse de nuevo la simpatía del emperador, quien pronto le permitió regresar a Nicomedia. Puesto que en esa ciudad se encontraba la residencia veraniega de Constantino, esto le proporcionó a Eusebio el modo de acercarse cada vez al emperador. A la postre, hasta el propio Arrio fue traído del destierro y Constantino le ordenó al obispo de Constantinopla que admitiera al hereje en la comunión de la iglesia. El obispo debatía si obedecer al emperador o a su conciencia cuando Arrio murió. En el año 328, 3 años después del concilio, Alejandro de Alejandría murió y le sucedió Atanasio, el diácono que le había acompañado en Nicea y que desde ese momento sería el gran campeón de la causa nicena. A partir de entonces, dicha causa quedó tan identificada con la persona del nuevo obispo de Alejandría que casi podría decirse que la historia subsiguiente de la controversia arriana es la biografía de Atanasio.
Puesto que más adelante le dedicaremos todo un capítulo a Atanasio, no entraremos aquí en detalles acerca de todo esto. Baste decir que tras una serie de manejos, Eusebio de Nicomedia y sus seguidores arianos lograron que Constantino enviara a Atanasio al exilio. Antes habían logrado que el emperador pronunciara sentencias semejantes contra varios otros de los jefes del partido niceno. Cuando Constantino decidió por fin recibir el bautismo, en su lecho de muerte, lo recibió incluso de manos de Eusebio de Nicomedia. A la muerte de Constantino, tras un breve interregno, le sucedieron sus tres hijos, Constantino II, Constante y Constancio. A Constantino II le tocó la región de las Galias, Gran Bretaña, España y Marruecos. A Constancio le tocó la mayor parte del oriente, y los territorios de Constante quedaron en medio de los dos hermanos, pues le correspondió el norte de África, Italia y algunos territorios del norte de Italia. Al principio de la nueva situación, favoreció a los nicenos, pues el mayor de los tres hijos de Constantino favorecía su causa e hizo regresar del exilio a Atanasio y a los demás. Pero cuando estalló la guerra entre Constantino II y Constante, Constancio, que como habíamos dicho reinaba en el oriente, se sintió libre para establecer su propia política en pro de los arrianos. Una vez más, Atanasio se vio obligado a partir al exilio, del cual volvió cuando, a la muerte de Constantino II, todo el occidente quedó unificado bajo Constante y Constancio tuvo que moderar sus inclinaciones arrianas. Pero a la larga, Constancio quedó como dueño único del imperio y fue entonces que, como diría Jerónimo, a quien también dedicaremos un capítulo más adelante, el mundo despertó como de un profundo sueño y se encontró con que se había vuelto arriano. De nuevo los jefes nicenos tuvieron que abandonar sus diócesis, y la presión imperial fue tal que a la postre los ancianos Osío de Córdoba y Liberio, el obispo de Roma, firmaron una confesión de fe ariana. En esto estaban las cosas cuando un hecho inesperado vino a cambiar el curso de los acontecimientos. A la muerte de Constancio le sucedió su primo Juliano, conocido por los historiadores cristianos como el apóstata. Aprovechando las contiendas entre los cristianos, la reacción pagana había llegado al poder.